Cuando estamos hablando de liderazgo, también se habla bastante de la inteligencia emocional. Y cuando estaba leyendo yo sobre el tema, en el libro el autor decía, bueno, vamos a definir qué es la emoción. Cuando definió la emoción, yo dije, uy, esto está súper interesante. Necesito hablar de esto con Mauricio Solano, un experto en movimiento, deporte y salud. Y por eso pues lo estoy invitando el día de hoy para que hablemos sobre la emoción y el liderazgo. Hice este pequeño introducción y yo te quiero preguntar a ti, Mauro, para ti, ¿qué es la emoción? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación acá al programa. Un placer estar acá con ustedes, todos los fans del 5, de A5X, ¿no? Ujú. Bueno, la emoción es lo que nos impulsa a movernos, palabra sencilla. De hecho, viene la palabra desde el movimiento, motion, o sea que emoción traduce movimiento. Lo que me impulsa a moverme empieza con una emoción. Entonces, tengo hambre, tengo un impulso, tengo una emoción, entonces yo voy a ir a comer, tengo que moverme, la comida no va a estar acá. Ahorita nos movemos menos porque la comida ya nos llega. Ya, Ha cambiado un poco. ya podemos llamar a la comida. Exactamente. Entonces, nada nos emociona porque vemos el celular y hay de todo para comer y no queremos nada, ¿cierto? Ya hay tanta Pero oferta que... exactamente. Entonces, finalmente, ¿por qué tanta gente que tiene todo para comer empieza a buscar cursos para cocinar? Ujú. Porque quieren conectarse un poco más, ¿cierto? Entonces, las emociones también son una invitación a conectarnos desde el movimiento, desde lo que deseamos, desde el trabajo, También etcétera. son una herramienta también de autoconocimiento muy potente, porque también te puede, hubo una vez, creo que eso fue un reel, ya a la final ya como que todo el conocimiento y la sabiduría se está basando en reels y TikToks, pero fue muy interesante porque decía que cuando uno sentía enojo, sentía rabia, es porque se estaba cruzando un límite que uno tenía, entonces, y que era también como totalmente normal que tú sintieras rabia por cosas que antes no sentías rabia, porque al final obviamente nosotros cambiamos con el paso del tiempo, y yo dije, ve, qué interesante, porque las emociones nos están dando también información de cómo somos y de lo que de cómo nos afecta el mundo también. Sí, claro, y también las emociones nos hacen escondernos. Desarrolla la idea. Por ejemplo, si tú quieres liberar mucha energía, que estás con mucho enojo, puedes buscar una alternativa de entrenamiento como boxeo, como CrossFit, como rugby, en césped, subacuático. O sea, no te importa si te estás ahogando allá y alguien te está estrangulando, lo que tú quieres es liberar esa emoción Ujú. porque tú te quieres esconder de otras cosas, del Ah, enojo, ok, de la ok. tristeza, ¿cierto? Pero también puede pasar lo contrario, como a veces tengo deportistas que se exceden con el deporte porque no quieren, digamos así, aceptar una emoción, aceptar la frustración, aceptar a veces que están en el ocaso de su deporte, o sea, de su práctica deportiva favorita, se están retirando, empiezan a esconderse más en el deporte. O sea, en vez de saber que tienen que ir encontrando otras estrategias y otros caminos para seguir activándose y mantenerse en forma, antes siguen dándole duro a su cuerpo. Entonces los hace esconderse. O en otros casos son las personas que dedican mucho tiempo al trabajo Un trabajo, sí. porque no se quieren conectar con esas otras emociones que sienten, entonces el trabajo termina siendo el vehículo. Claro, porque tu foco está como, bueno, si estoy en el deporte, entonces, bueno, en no morirme, si estoy, por ejemplo, haciendo rugby subacuático, o si estoy haciendo CrossFit, la pesa, pues obviamente que esto no me aplasta, entonces mi cabeza entra como en otro modo, casi que en un modo como de meditación, en el sentido de que estás enfocado solo en eso y no estás pensando en absolutamente nada más. Lo mismo sucede con el trabajo o con las drogas, con las adicciones, entonces como que buscas el escape. Cuando decías esconder, me pensaba más como, bueno, me encierro en mi casa y que nadie me vea, pero pues obviamente aquí lo estás hablando más de no quiero atravesarlo, no quiero esconder de esto que está aquí molestándome. Total, la gente se esconde en el gimnasio. Te voy a dar un ejemplo muy cortico. Tenía un cliente que en la pandemia perdió casi todo lo que había logrado en capital porque traía contenedores, eso quedó atrapado, él Mm. no sabía cómo salir de eso y por las multas y por todo lo que tuvo que invertir ahí, perdió todo eso y quería estar 2 o 3 horas en el gimnasio. ¿Sí ves? No había nada que pudiera hacer para eso, solamente aceptar la pérdida. Pero él no quería irse del gimnasio, él quería entrenar y quería entrenar Sí, más. claro, no quería ponerse a pensar en en todas esas cosas. Y ahorita pues que justo que empezamos a hablar del enojo y que estábamos hablando de la definición de la
emoción y conecté mucho y por eso dije, no, aquí tengo que traer a Mauricio, porque justo nosotros estábamos desayunando, teniendo ya un plan de todos unos señores de 30 y Mauro compartía como, no, mira, es que yo cuando era niño, yo era un niño enojado y yo, pero fue gracias al deporte que pude como canalizar un poco ese enojo. Cuando estaba yo listo leyéndome este libro, entonces decía, listo, la emoción, si lo separamos, entonces como emotion, si también lo vemos desde en inglés, entonces de energy, motion, de movimiento, entonces básicamente las emociones es energía en movimiento en nuestro cuerpo. Entonces ahí súper conecté, como yo dije, a esto era lo que tanto también Mauro se refería, porque obviamente tú lo explicas y yo, bueno, sí, interesante, como listo, uno canaliza, pero cuando entré un poco más en sobre esto de canalizar las emociones y pues también obviamente eso como nos puede ayudar a ser mejores líderes, me pareció algo como que súper interesante y por eso quería como conversáramos un poco sobre ese tema, pero sí me gustaría que pensáramos un poco en ese Mauro niño y ahora obviamente unos 20 y tantos años después y ya con la sabiduría que tú tienes, ¿qué sucedía con el deporte para ese Mauro chiquito que le ayudaba a transitar todo? Porque a la final también el enojo es una de las emociones que más energía da. Entonces, bueno, ¿qué sucede ahí y cómo lo ves hoy? Bueno, voy a intentar responder como esa pregunta larga que acabas de hacer. Un poco de contexto. Si soy difuso, me traes. ¿Listo? O sea, si me pierdo, Mauricio, come here. Muy importante porque cuando yo estaba peque, ¿cierto? Entre los 8 o 9 años, yo volví aquí a Pereira. Yo viví un tiempo en Bogotá con la familia de mi papá, con los rolos. Entonces volví y mi mamá tenía un restaurante en el centro. Entonces, en ese enfoque, ¿cierto? Como en esa zona en la que yo estaba viviendo, era muy complicado tener amigos. Que había mucha violencia, había muchas drogas, también, había pues, mucha prostitución. Y los carros, pues tampoco es que hubiera un parque para yo ir a jugar, tampoco, Eso. pues. Igualmente, muchachos, yo no lo veo como algo malo, porque yo me meto entre todos esos lugares y yo me siento relax. O sea, yo no siento Te forjó miedo. carácter. Sí, yo no siento miedo y a la final yo creo que, por ejemplo, yo pasé a estudiar en La Salle, Bogotá, a estudiar en el Antonia Santos de acá de Pereira, que es el colegio que está al lado del Coliseo Menor, o la escuela, que no es ni que un colegio, es una escuela. Entonces teníamos unas zonas re amplias para jugar en La Salle y acá éramos como una cajita de fósforo. Sí, eso es casi que una cárcel, o sea, eso es un cuadradito y ya. No te puedes mover y eres un niño y quieres moverte. Entonces yo empecé a desarrollar como más gusto por el deporte y hacía más deporte por mi cuenta. Entonces estaban las mesas del restaurante y yo tenía una pelotica, entonces yo hacía un pase y yo decía, voy a meter un pase que pase entre todas estas paticas y que no le pegue a ninguna. Y si pasaba, salía corriendo. Y tú acomodabas las mesas para poder. Las mesas así bien grandes para que no. Yo me imagino Mauricio por la mañana, mamá, no te preocupes, yo voy a organizar las mesas. Y la mamá pensando, no, qué niño tan juicioso. No, yo me ponía así y si pasaba la pelotica salía corriendo. Entonces después me di cuenta que tenía como habilidad para correr. Entonces, después del Antonio Santos pasé al técnico superior y estaba en la liga de ajedrez. Entonces, por un lado, desarrollaba mucho la paciencia porque también tenía como mucho enojo. Uno de adolescente adolece, ¿cierto? Hay un montón de cosas que siente que le falta. El ajedrez me daba como esa paciencia, pero cuando me daba rabia me iba a correr. Me molestaba, entonces yo decía, no, voy a ir a correr y voy a llegar más rápido. Entonces, mi mamá muy preocupada por mí, se iba caminando, me traía, pero era la hora del almuerzo, era una hora donde la hora tenía pico del restaurante, claro. Entonces yo una vez le dije a mamá que yo podía solo. Ella se preocupaba y mandaba a alguien que me fuera siguiendo. Yo me di cuenta que alguien me seguía, entonces yo empecé a correr más. Exactamente. Y mi mamá me decía, ¿por qué corres tanto? Me han dicho que corres mucho para llegar a la casa, que no te alcanzan. Entonces yo dije, bueno, menos mal. Yo le decía, no, mamá, pues yo cojo esta ruta y le decía, pues como me la he aprendido. Y eso para mí era como muy liberador. Creo que es muy difícil uno crecer sin muchos amigos porque el contacto social y por ejemplo el deporte te ayuda a crear habilidades sociales. Entonces cuando no puedes tener esas habilidades sociales es más complejo. Pero cuando yo empecé a volverme como un mejor atleta, sin ser muy hábil en otros deportes, empezaba a sobresalir, que era más rápido porque era más fuerte. Entonces podía desarrollar mejor mis habilidades sociales con los otros. Hasta por ejemplo para combatir, habían pelados que nos caíamos mal, ¿cierto? Como todos. Normal, sí. Lo normal en la adolescencia, los bandos. Normal a todos los que estudiaron colegio ahí. En vez de uno darse golpes, que también era una opción en mi colegio, pues podíamos entrar a jugar competir. Y competir. Y ahí yo me desataba. Y ya por fuera de la cancha, yo nunca peleé. Tuve la capacidad de mantenerme sobrio. Primero porque me daba miedo pelear, que no soy bueno para eso. Y segundo porque ya había desfogado toda mi energía. Entonces entiendo que hay mucha gente que tiene muchas emociones reprimidas y
que el deporte puede ser un vehículo para subsanar eso, sino que hay que encontrar ese camino, que ese camino a veces no es encontrar que el deporte nos lastime. Llegan hasta el punto de que el dolor emocional es más fuerte que el dolor físico. Entonces, la emoción supera la expectativa. Por eso hay gente que tú ves que participa pero está súper lesionado y participa. No va a parar, nada lo va a hacer parar. O sea, Sí, claro, que le está falta. súper cargado. Exactamente. Por eso la emoción termina siendo la fuente de alimentación de la mentalidad, del mindset. Y cuando tú tienes un mindset muy bien enfocado, pues tú puedes lograr muy buenos resultados. Pero si la emoción no está bien enfocada, tu mindset tampoco. Claro, y por ejemplo aquí podemos traer algo lo que estábamos hablando justo al principio, y era que listo, tú puedes desfocar toda esa energía, pero si tampoco le estás prestando atención a lo que está sucediendo, a ese problema, eso tarde que temprano se te vuelve una bola de nieve, porque al final es algo que tienes que solucionar en algún momento, no te puedes esconder siempre. Sí, total. Y por ejemplo en el liderazgo, que es algo que tú me preguntabas cuando estábamos hablando, es cómo nosotros desarrollamos esa posibilidad de comprender nuestras emociones para llevarlos hacia el liderazgo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás compitiendo en cualquier deporte, digamos si es de equipo, tú puedes pasar por varias etapas. Puede ser el integrante del equipo que se calla y se paraliza cuando hay una situación difícil, cuando vas perdiendo y quedan pocos minutos. O también puedes volverte el pasivo-agresivo, que le Sí, dice a voy a todos como, atacarlos. como muévase, ¿qué le pasa? Concéntrese, vivo. Yo he pasado por todas. O sea, yo soy de amores y odios entre mis amigos. Lo siento, porque sé que he sido hiriente. Se me pongo a pensar en eso y yo digo como que, o sea, toma mucho tiempo volverse un buen líder. Porque tú no vas a alcanzar los logros que esperas y no vas a poder desarrollar en el otro las cosas que deseas si tú no las desarrollas en ti. Entonces, yo no me podía volver un buen líder si trataba mal a mis integrantes y después perdíamos y yo le ponía la responsabilidad y la culpa a los otros y no veía hacia adentro, que es más fácil, Sí, más claro. fácil estar ahí, ¿cierto? Así que empecé a cambiar y empecé a asumir responsabilidades y eso fue a la par entre crear mi equipo pues de mi emprendimiento y también participar como un deportista de diferentes deportes. ¿Cuál o cuáles serían como tus aprendizajes o esas cosas que el deporte te ha dado y que te ha ayudado en Alfa? Bueno, y en todo tu camino emprendedor, porque obviamente han pasado bastantes nombres, ¿cierto? Sí. Pero sí, ¿cuáles destacarías tú? Ahí hago un paréntesis porque seguramente ya no me van a seguir llamando Alfa. Y un amigo me decía, es que pues póngale Mauricio Solano. Y es que yo le decía, pero eso es muy agrandado. Es que pues, usted no me ha dicho que le han dicho muchas veces agrandado. Y yo, pues sí. Les voy a validar, Yo creo que los aprendizajes más importantes es que es como un juego de ajedrez. O sea, si tú mueves una pieza, tú puedes atacar, pero también dejas de defender. Para avanzar, muchas veces tienes que dejar de defender cosas que crees que son importantes y que no lo son. Por ejemplo, tu ego. Me explico. Yo me he vuelto muy bueno en la recuperación lumbar. Me lesioné, estuve muy mal, me iban a operar, no me operaron, me dijeron que dejara de ser entrenador, me volví un mejor entrenador, pero ese camino no me hace ser la persona que recupera personas, ¿no? Yo le puedo enseñar ese conocimiento a otras personas para que ellos le enseñen a otros a recuperarse. Sí, y así dejas tú de ser el centro de atención y por eso no vamos a llamar el próximo emprendimiento Mauricio Solano. Exactamente. Y entonces es mi ego, ¿cierto? Lo tengo que dejar a un lado, que yo ya empiezo a pensar en que lo que importa es mi equipo y cuál es mi función dentro del equipo. Entonces, la habilidad y uno de los aprendizajes más importantes es comprender cuál es mi función. Y mi función no es ser el centro de atracción, mi función es encaminar y formar. Entonces, si yo tengo eso claro y yo tengo un entrenador que es muy bueno o una entrenadora que es excelente y veo que comete un error, yo no puedo dejar mi emoción y decirle como que estás haciendo, que te estás equivocando, no, como que puedo ser gracioso con mi humor negro como lo hago, ¿cierto? Pero después traerlo aparte y decirle, mira, estás haciendo esto, porque hiciste este ejercicio, repasa lo que has hecho antes bien, compáralo con lo que estás haciendo, qué reflexiones tienes. Entonces, yo primero le enseño con amor, porque a nadie le gusta que le enseñen, como decimos acá, término coloquial, chancleteado, ¿cierto? O a la fuerza. No, eso ha sido una etapa, eso ha sido un proceso y comprenderlo me hace sentir que voy en el camino que es. Como para resumirlo, si te lo digo así, el mayor aprendizaje para mí es comprender que necesito estar a disposición del otro. Y cuando estoy a disposición del otro, el otro también está para mí. Pero yo no le puedo exigir al otro que me dé todo si tú no das nada. si tú no lo das todo. Si yo ya
te lo doy todo y tú no me lo das, entonces yo digo, ajá, Tú no quieres. tú no quieres, Sí, claro. sigo con otra persona que esté interesada. Y ahí es donde uno se centra mucho en lo que está haciendo. Entonces uno no piensa como que, ay, ¿cuál es el mejor equipo del mundo? ¿Y el mejor equipo del mundo de qué? Sí, sí, ¿Cierto? sí. Tienes que preguntar, a nivel deportivo, a nivel empresarial. Si yo te pregunto cuál es el mejor equipo del mundo, ¿tú qué dirías? Lo primero que se vino fue un equipo de fútbol Eso. de Argentina, Muy bien. ¿Y por qué no pensabas, por ejemplo, en las jugadoras de hockey de Argentina? porque no fue tan famoso, o sea, no se le da tanta cuestión mediática a como si sucede con el fútbol. Exactamente. Entonces, la gente asume que los mejores equipos del mundo son el Real Madrid. Si yo te pregunto a ti, ¿tú qué dirías? ¿Qué equipo se tiene a la mente? Un No, nombre. no, pues literal solo tengo Argentina en mi casa. Yo no veo fútbol. ¿Qué Bueno, dice Luis? no, gracias, sí. Barcelona. Ayuda a una amiga, por favor. Entonces yo les digo, por ejemplo, ahorita, hay torneos donde se premia, por ejemplo, el trabajo en equipo. No importa si tú tienes un jugador que es muy bueno Qué y bacano. que le gana todo, sino importa es que gane el equipo. Mm. Entonces, claro, tú le puedes dar un trofeito al que ganó todo, pero lo que importa es el equipo. O sea que si, por ejemplo, hay un torneo de ajedrez por equipos y juega Magnus Carlsen, que es el mejor del mundo, aunque el campeón es Ding Liren, lo que va a pasar es que si Magnus Carlsen no le enseña a sus otros amigos a ser mejor, a repensar sus jugadas, pues él puede ganar sus duelos, pero Noruega no va a pasar. Gana Magnus Carlsen, pero no gana Noruega. Y un trabajo en equipo es que gane el equipo. Que gane el equipo total. ¿Sí es? Mm. Entonces, tú entiendes mucho cuando hay alguien que tiene muchas problemáticas para trabajar en equipo porque siempre está buscando problemas, culpables. Mm. Ah, es que usted no hizo Sí, esto. está señalando. Ah, es que usted se le fue. Ah, es que cometiste un error. Y ese error nos costó ese gol. El otro que tú lo tienes que empoderar, que le tienes que dar fuerza, termina agachando la cabeza y ya no va a querer participar. Sí, y menos confianza también. Pierde confianza, se pierde el circuito, se pierde el ritmo. Entonces, no es el ritmo. Digamos que si hablamos de la emoción, enfocada a eso, la emoción te hace sentir que vas por el buen camino. ¿Sí me entiendes? Porque tú vas impulsado. Pero si la emoción no es la correcta, tú puedes ir por el buen camino, pero con una venda. Vas ciego, vas avanzando, pero le estás dando a todo. O puedes incluso una emoción que te haga cambiar de camino también. No sé, por ejemplo, si estoy sintiendo mucha vergüenza o siento culpable porque perdimos el torneo, ya nunca más voy a volver a jugar. Bueno, no sé, como que este tipo de situaciones que me pueden hacer sentir en lo que se le llama negativo, y lo pongo pues obviamente entre comillas, pero que me podrían hacer renunciar a algo. Sí, no sé si recuerdas una vez que estabas en una etapa, ¿cierto? Estabas con Daniel y habían salido de Flex en ese momento. Entonces ustedes estaban con muchas incógnitas y los veía como muy aburridos, como que les dolía mucho todo, ¿cierto? Y yo les decía, no me preocupen, que crecer duele. Muy Sí. bien, o sea que yo necesito esa emoción, ese dolor para poder crecer. Y ahorita han crecido mucho. Y si vemos ese proceso hace 2 años y lo que son ahora, ambos han crecido un montón. Sí, hemos crecido a 5X. Exactamente, pero ¿qué sucedió para que ustedes estuvieran ahí? También tuvieron que perder, también tuvieron que sentir eso. Sí. O sea, y cuando ustedes lo sintieron en el corazón, dijeron, ¿qué podemos hacer para ser mejores, para que esto no vuelva a pasar o para seguir creando oportunidades? Sí, sí, sí. Al principio se siente muy mal, pero después, si tú lo ves ahorita en Retrospectiva, ¿cómo te sientes? Sí, no, pues digamos que es como que a la final la adversidad le ayuda a uno a ir como a evolucionar, porque también es como te hace quizás desarrollar habilidades que no tenías antes, te hace ver cosas buenas que tenías y no habías caído en cuenta de, entonces pues es bien interesante cómo la adversidad de verdad te ayuda a ir a un siguiente nivel. Y quiero hacerte una pregunta, ¿tú crees que el deporte hace mejores líderes en el sentido empresarial? O sea, digamos que hablando en empresas, si una persona practica deporte o ha estado en equipos, lo podría hacer mejor, un mejor líder o una mejor líder. Sí, claro, total. Pues es que hay muchas cosas. Por ejemplo, a ver, yo qué les digo, si les pudiera compartir algo importante del deporte, yo he tenido muchos amigos en el deporte, por ejemplo, amigos árbitros. ¿Sí? Yo siempre les digo a ellos, piten como si usted y yo no fuéramos amigos, o sea, pite por la justicia, porque algo que es muy... Sí, aquí no hay nada personal, no hay nada personal aquí en algo este que es juego. muy molesto es digamos, lo injusto. Si tú sientes que hay una situación injusta en medio del deporte, tú no quieres seguir participando. Si tú estás en un proceso de liderazgo en una empresa y estás haciendo fila, por ejemplo, para ascender y asciende otro que no está haciendo el trabajo tuyo, tú te sientes muy injusto y tú te vas. Y esas empresas no se dan cuenta que terminan perdiendo
perdiendo un talento que es muy valioso, porque terminan tomando decisiones en función, por ejemplo, de la amistad. Y por ejemplo, la amistad es importante dentro del deporte, respetando las reglas del deporte, porque si tú ya no las respetas, se va a perder el deseo de competir. Entonces tú vas a tener un equipo desmotivado. Y lo digo en ambos sentidos. Si tú eres un equipo que siempre gana, Sí, pero es que ganamos pues porque aquí está no, el hijo nos de no pitaron sé ese qué. penalti que hasta nuestro compañero se paró y dijo, no fue penalti. No, árbitro, no pite eso. Y el árbitro, ¿sí ves? Entonces, si ganas siempre, también empieza a sentirse la desmotivación. O sea, si va a ganar siempre, ¿para qué? Pero también duele mucho siempre perder. Hay una charla TED de eso, donde hay un chico que habla de que tiene un equipo de fútbol y que le metieron 10-0, 12-0 y que en el otro partido quedaron como 15-1 y que todos eran felices, que era el primer gol que metían en un torneo. Wow. Y todos los niños eran re felices, o sea, estaban re Sí, motivados. como por fin. Bueno, un poco con lo que sucedió, lo que ha sucedido con el Deportivo Pereira. O sea, Exacto. ha sido una cosa súper sufrida. Digamos que puedo tener un poquito más de contexto en eso porque por el lado de mi abuela, los hermanos de ella, fan toda la vida. Y obviamente también están mis otros tíos como que ay, esto sí les encanta ser fans de perder, ¿cierto? Y también toda esa racha que estuvieron en la B y demás. Cuando llega un momento en que empiezan a ascender, ¡wow! Una copa. O sea, eso es como esa luz al final del túnel después de muchos años, que es pues, esto que me estás contando aquí como con estos niños. Y si tú no lo recuerdas, de pronto acá los pereiranos, antes jugamos una final de Copa Colombia, Nacional nos metió un 5-0 y después ganamos 1-0, o sea, perdimos 5-1, ¿no? Pero jugamos nuestra primer final y después de eso quedamos campeones de una liga, la primer liga. O sea, fue muy dolorosa esa final, haber perdido. Pero si no perdemos de esa manera, no hubiéramos tenido un equipo preparado para ganar después. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, la otra vez hablamos de Argentina y Colombia y tú decías, tú te estás muy dolido con eso. Y voy a ser muy breve en este punto. Yo también le iba a sacar sobre la mesa. Yo, ¿será que lo saco o no lo saco? En la final, aunque hay un sentimiento de injusticia, todas las personas se sentían muy tristes por el resultado. Argentina jugó mejor, ¿sí me entiendes? Quizás no nos pitaron algunas jugadas, eso es totalmente cierto, pero juega mejor y empezó a jugar mejor cuando Messi se lesionó. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que pasó eso? Porque dejan de confiarse en darle la responsabilidad a una sola persona. Muy bien, o sea que un equipo, 10 jugadores estaban corriendo un poco más para sobrellevar la carga de uno que no estaba corriendo, siendo un gran jugador, pero estando en el ocaso de su carrera. Pero todos ellos también decían que querían darle una despedida a él con una victoria. Qué bonito. ¿Sí ves? Ay, o sea que aún así yo veo a los argentinos y independientemente del resultado, ellos lucharon más eso, tenían más ganas, tenían más emoción. Les hicimos un sombrero impresionante, jugamos re bonito, pero ellos corrieron más que nosotros, lo desearon más. Y cuando tú deseas algo más, de una u otra manera se te dan las cosas. Mira qué chévere que sacas esto a colación porque obviamente no solamente uno también como se posiciona como un buen líder entre su gente y que también ya empieza a alcanzar como otros niveles de liderazgo y es que la gente lo empieza a querer a uno, no solamente la admiración sino bueno, esta persona me importa y quiero acompañar a esta persona como sucede aquí, que dice, no, es que le queremos dar la despedida a Messi como se merece, porque pues puede ser cualquier otra persona, cualquier otro jugador que salga y bueno, pero aquí era como esta figura de líder y pienso también mucho en la importancia de uno darle la confianza al equipo para que juegue, porque pues muchas veces también digamos que por miedo a perder alguna otra cosa, entonces como que, pero es que esta persona es muy nueva y no, mejor no, mejor la soy yo y quedamos todo bien, pero no le está dando la confianza a esa persona y esa persona no va a desarrollar todo su potencial porque tampoco le estoy dejando jugar. Entonces también pienso mucho en eso porque bueno, a pesar de que en este caso Messi se va porque se lesiona, muchas veces también uno como líder toca lesionarse, ¿cierto? Como salirse un rato de la cancha para que el equipo también juegue y también saque, pues también ellos sean la estrella. Qué bonito. Exactamente, es que finalmente no gana Messi, ganas Argentina. Ganas Argentina. ¿Sí? Aunque bueno, que para los argentinos es Messi, pero... Total. A mí los argentinos me caen bastante bien. Un poco más los brasileros. Yo me siento más brasilero. Tú ya sabes por qué, ¿no? Vamos a hablar de eso. No, vamos a hablar, sí. Ángela, perdón. Pero mira que hay un punto muy bonito y es que tú tienes que darle la confianza al otro y darle la confianza al otro es darle la oportunidad de crecer. Entonces tú te vuelves un mejor líder cuando estás un poco más en las sombras, cuando estás detrás de todo, pero no tienes que estar presente. Entonces yo te voy a dar como
como un ejemplo de dos chicas que están acá, que juegan badminton, que es Karen Patiño y Juliana Giraldo. Entonces, yo apoyo a Juliana Giraldo, pero yo veo a Karen y la cosa es que siempre nos observan. Y Karen ha estado lesionada y Juliana ha dado un poco más. Y ahorita Juliana se lesionó hace poco y Karen da un poco más. Y ellas han ganado un montón de medallas de oro en dobles femeninos, en badminton. Estoy seguro que con el suficiente apoyo ellas podrían ganar muchas cosas importantes a nivel mundial. ¿Sí me entiendes? Porque a veces uno piensa, bueno, ¿y qué las motiva? Y Karen tuvo una lesión de cruzado anterior. Se rompió la rodilla. O sea, un tiempo muy difícil para ella. Pero ahí está, haciéndolo. Porque la gente, a pesar de que le pasan cosas muy terribles, sigue luchando. Pues deben de tener un porqué muy claro. A veces no lo saben. Uno les pregunta a los deportistas, ¿usted por qué lo hace? Y dicen, no, porque yo quiero ser el mejor. Y no, pero ¿cuál es su emoción? A veces ellos no logran entender cuál es su emoción. Entonces, si hablamos de las emociones y uno logra conectar con las emociones que a ellos los está moviendo, entonces uno empieza a tener un atleta más completo, porque ya no se mueve por la inercia. Un ejemplo de eso es como un Michael Phelps, que después de que ganó todo, que es considerado uno de los mejores atletas olímpicos de la historia, que tiene más medallas de oro que creo que los actuales que hay, termina sufriendo depresión, fumando marihuana, no en el sentido de que se volvió un baretero, ¿no? O sea, está tan agobiado que utilizó la marihuana porque él sentía que era un escape, o sea, como que lo relajaba, o sea, mantenía tenso y lo había ganado todo. ¿Por qué? O sea, que él llegó y dijo en un momento, hay una entrevista muy bonita donde él dice, yo una vez, después de un entrenamiento de 8 horas, me senté como 2 horas a pensar, yo por qué entreno 8 horas y no he encontrado una respuesta. O sea, que él estaba llevado por la inercia. También como, bueno, no sé, como aquí voy a plantear esto, puede que ni siquiera tenga una pregunta, pero me surge, y es, bueno, ¿hubo alguna emoción que a él le hizo, que lo detonó y que le dio un montón de energía y fue como en automático, pero nunca se sentó realmente a gestionar sus cosas? Sí, y porque mira que la emoción es algo interno, o sea, un impulso interno, algo pero interno. lo que él decía era como que, o sea, todo el mundo decía que era muy bueno, que era el mejor, voy a ganar mucho dinero, el reconocimiento, mi familia estaba feliz, mis papás, o sea, pero no era algo de él. Entonces, cuando él lo descubrió, ahorita se enfoca en dar charlas y en encontrar otros atletas que les den rumbo y les dé deseo, porque ¿de qué te sirve tener 10 medallas de oro si ya no quieres tocar una piscina? Sí, total. O sea, no quieres volver a nadar. Y yo creo que cualquiera se enloquece en el sentido de acabo de terminar 8 horas súper intensas y desgastantes. ¿Y yo por qué hago eso? Y no encontraron, es que eso debe ser... No hablemos del deporte, hablemos de otro equipo, una banda de rock, los Beatles. ¿Recuerdas que hay uno de los integrantes? Es que no sé si me equivoco, me corrigen ustedes, de pronto Lulu, que tienes ahí. Sí. Por favor, dile a ChatGPT que... No sé si es John Lennon que decide dejar la banda. ¿Para qué? Para dedicarse a la jardinería. Y un fan va a la casa y lo mata que porque deja la banda sin él, que es una de las estrellas. Ok. O sea, imagínate eso. Wow, Él yo dijo, eso no lo sabía. ¿No lo sabías? No, soy para shock. que veas. Hay gente que necesita estar en un psiquiátrico. A ver. Lo mató un fan. Sí, es John Lennon. No toleró la idea de sentir de que no iba a poder asistir a un concierto donde tocaran todos los Beatles. ¿Sí me entiendes? O sea, muchachos, me voy. Dejo el equipo incompleto. ¿Sí me entiendes? Pero el equipo son los Beatles, no es John Lennon. Pero la gente también se casa con las estrellas. Sí, con como las con Messi, personas. lo que estamos hablando ahorita también. Yo no sé por qué ni siquiera hablamos de Messi si yo soy de Cristiano Ronaldo. Qué pena. Me disculpas si alguna vez ves este... Yo veo a Cristiano y veo todavía un deseo porque él siente que aún no está completo. Y tú podrías pensar que él va a terminar su carrera siendo uno de los mejores y que lo ganó todo, pero él no siente que lo ha ganado todo, por eso no se retira. Siente que puede hacer más. Exactamente. Y no solamente puede dar más, él quiere más. Y él quizás entiende que dar ese más no va a ser de pronto solamente en el campo, sino también estando cerca de su equipo. Entonces yo creo que lo que viene a continuación es que él va a querer ganar una Copa del Mundo, pero él ya va a tener que gestionar sus recursos y sus recursos no solamente están como jugador, sino como compañero, como amigo, como líder. ¿Sí ves? Ya no va a ser el que más corra, pero va a tomar el balón en momentos importantes. Y toma el balón en momentos importantes, falla y llora. Un man que lo ha ganado todo y termina llorando. ¿Por qué? Porque le rompe el alma, porque aún no está completo. Y eso también termina siendo, aunque lo aprecio con todo el alma, mi deportista favorito, no sé si alguna vez te lo he dicho, es Rafael Nadal. Y él ha tenido ya todas las lesiones del mundo y él quería seguir compitiendo y él dijo, pero mi cuerpo no me da.
y yo quiero disfrutar la vida. Terminó siendo uno de los mejores del mundo, pero sin sacrificar tanto. Cristiano sí ha sido uno de los mejores del mundo, pero sacrificando muchas cosas. Hasta hizo bajar las acciones de Coca-Cola. Sí. Entonces, mira que el liderazgo sí es muy importante porque todo el tiempo nos están viendo. O sea que somos ejemplo. exactamente, somos el ejemplo. Así no queramos ser el ejemplo. Así no queramos ser el ejemplo. Entonces, si yo hago algo malo dentro de las instalaciones de mi emprendimiento y mis muchachos me ven, me toca ir a pedir disculpas. O te van a copiar ese comportamiento, pues sea cual sea. Y yo digo, sí, y yo digo, ay, ¿por qué me equivoco en esta pendejada si ya sé cómo es? ¿Sí es? Y tengo que ir a hacerlo. Porque si yo como líder no soy capaz de reconocer mis errores, no estoy dispuesto a crecer. De acuerdo. Hay algo que, digamos, que me genera aquí un poquito como de preocupación, porque obviamente, bueno, tú, porque estás en el deporte, tienes un gimnasio, tienes dos gimnasios, ya octubre. Mentiras tenemos, porque también es gracias a mi equipo y también gracias a todos ustedes que me han apoyado un montón. Pues a ti y a mis amigos creyendo cercanos. en ti bastante. Ay, sí, qué duro. Qué dura esa responsabilidad. Pero la vas a sacar del estadio. Has parado muchas veces. Cerramos paréntesis. Y entonces hay una pregunta que me surge, que me preocupa un poco, porque obviamente mi contexto es trabajo remoto, trabajo desde la casa. Incluso hace un par de días estaba yo hablando con alguien, estaba hablando como de hábitos, entonces me hizo la pregunta, ay, ¿cuánto sol recibes tú todos los días? Y yo, no, pues, porque ella me dijo, recibes por lo menos 20 minutos de sol al día. Me hizo la pregunta así, esa fue la pregunta recién. Y yo, ay, no, de hecho hay días en que ni recibo sol. Pues obviamente eso me preocupa mucho y ya estoy cambiando eso, pero uno como trabajador remoto se mueve menos, porque, o sea, ni siquiera tienes que salir, pues si tienes la oficina en la casa, ni siquiera tienes que salir a mover el carro, pues, o a esperar el bus, el taxi, lo que sea, estás en tu casa, entonces no te estás moviendo. Y cómo ese no movimiento me puede impactar a mí en mi desempeño en el día a día. ¿Qué has visto tú? Eso es algo complejo porque cuando vemos a las personas que están tratando de elegir una actividad física, trabajan mucho tiempo sentados, olvidan que nosotros no estamos diseñados para estar sentados. Yo te pregunto, ¿cuándo se inventó la silla? ¿Cuándo se inventó la silla para gerentes, muchachos? La silla de gerente. No, es que... La silla de gerente se inventó cuando la gente empezó a sufrir mucho de la espalda. Entonces, por ejemplo, desde 1990 hemos empezado a crear una pandemia de personas enfermas osteomuscularmente. Entonces, muchas veces la emoción que despierta a la gente en el trabajo motor, hacer ejercicio, es que les empieza a doler algo. Yo, por ejemplo, o sea, desde que me empezó a mí a doler el cuerpo, pero el ejercicio, el dolor fue un motor para mí, para moverme y decir, no, voy a prevenir esto. Sí. Y quiero ser una viejita que corre, que escala montañas, una viejita que se mueve. Entonces, por ejemplo, sí, yo tengo un emprendimiento, ¿cierto? Que es en un espacio cerrado. Y muchas veces algunas de las recomendaciones que le hago a mis amigos en trabajo remoto es que elija una actividad que los saque de estar en otro medio cerrado. Si entren acá, pues bien, pero salga a caminar. Por ejemplo, hemos ido a caminar, ¿sí ves? Caminar, trotar. A veces me dicen, por ejemplo, ay, Mauro, ¿tú por qué no tienes un club de running si sabes tanto de running? Ya, que yo voy corriendo y veo una ardilla y, ay, esa ardilla, y me quedo con la ardilla. O sea, yo no quiero saber nada más. Es ardilla. Mira ese pájaro. Eso. O sea, yo disfruto eso. Entonces, hay que encontrar un disfrute. Entonces, muchas de las personas, y me lo dicen así, es que a mí me da tanta pereza ir al gimnasio porque me aburre esperar que las máquinas estén ocupadas, que las personas no limpien, que no sean aseadas con lo que están utilizando. O sea, hacen un montón de cosas que terminan generando ¿qué? Malestar, o que hacen que las personas no vayan. Y cuando tú ves, por ejemplo, una de las razones que más motiva a la gente a ir al gimnasio, te voy a preguntar cuáles crees que son las tres principales razones. El corazón roto. Puede ser corazón roto. La salud. La salud, muy bien. ¿Qué más? Bueno, también verse bonitos, verse fitness, o sea, digamos que está ahí. Lu, ¿cuáles crees que son las tres razones por las cuales las personas van al gimnasio? Las tres primeras. Una de las principales razones es que le quede cerca. Está entre las primeras. Segunda es contacto social. La gente a veces va al gimnasio y no entrena. No por ver gente, pelear con alguien, hablar con alguien. Sí. Así sea para pelear por la máquina, pero estoy teniendo una interacción social. Y los últimos factores están relacionados con la salud. Entonces, por ejemplo, muchas veces en trabajo remoto a la gente le hace falta contacto social. Entonces yo le digo, re bacano, un club de running. Entonces yo les digo, vayan donde Isa, que es una amiga mía, vayan donde Sebas Arena, que está en la pradera, Martí Juez en la mañana, está haciéndole aquí publicidad Arenas. También a los de Gio, Mirta, que bueno, son muy cercanos a mí, ¿cierto? Pero hay un montón de clubes que corren. ¿Por qué? Porque correr y ese
contacto social funcionó muy bien. Recibes sol, si ves, te mueves, pero después se lesionan corriendo y dicen, pero ¿para qué me mandó a correr? Para tenerlo como cliente. Yo les digo, porque es que la vida también es un riesgo, o sea, tú no puedes vivir escondiéndote. Entonces, ¿qué emociones nos produce el trabajo? Pues obviamente va a depender mucho de a lo que nos dediquemos. Pues, Exactamente. Entonces, hay personas que a veces no se sienten muy cómodas con lo que hacen. Entonces, hay otros que les encanta. a veces, por ejemplo, la actividad física es que, vea, a mí me ha gustado mucho fotografiar pájaros. Vaya caminándose y tómele fotico a los pájaros. Eso es una excelente actividad física. No parece un entrenamiento, pero sí lo es. Sí, porque caminando encontrar no sé, voy a decir una bobada, un pelícano cabezón rojo de las cordilleras. Que solo se encuentra en Chile, pero esto es en Colombia, pero ve y lo buscas, ve y lo buscas. Ve y lo buscas que acá. Y por ejemplo, tú ves que acá en esta región hay gente que viene de Europa a estar en nuestros senderos, en el eje cafetero, a fotografiar pájaros. Pues, y digamos, entrenan para eso. sí. Me dicen, he entrenado 2 años para este sendero. O sea, le dicen, y no es como, yo lo camino cada 8 días, como así. ¿cuál es el de Chile? ¿Es el de Potosí? No sé. San Juan de Potosí, creo que sí. Yo tengo varios deportistas así que me dicen, yo quiero hacer trekking y esa caminata es como de 7 a 10 días. Uf, salvaje. Exactamente. Y entrenamos en el gym para eso. O sea, su emoción está ¿qué? En la montaña. Quieren ir allá. Tú estás buscando ahí en Google, ¿cierto? A ver qué nos dice Lu. Porque otra cosita que te quería como preguntar es, listo, ¿qué actividad física sé que es buena para mí? Pero de lo que tú me estás diciendo es más como, ven, ¿qué hobby te gustaría o qué algo que te obligue como a salir e interactuar te gustaría hacer? Y con eso puedes empezar, al menos empezar a moverte un poco. ¿Agregarías algo ahí para las personas que digan, bueno, quisiera moverme, pero no sé qué actividad sea buena para mí? Es diverso. Yo les diría siempre que traten de contactar a un profesional. A veces hay gente que no estudia una carrera, pero se ha vuelto muy diestra en las habilidades deportivas. Entonces también encuentren ese camino con alguien de confianza y empiecen paso a paso. No se quieran saltar los procesos. Cuando ustedes van en el proceso, pues ustedes descubren una infinidad de posibilidades. Y sobre todo apostarle a tener varias experiencias, porque a veces nos va mal con la primera experiencia y dejamos a un lado el deporte o pensamos que toda la actividad física nos va a ir mal. Hay gente que puede ser muy buena en pilates. Recuérdase cuando empecé con Pilates Reformer. Ay, sí, a mí me encantaba. Y ya me volví un súper entrenador de Pilates Reformer, pero no sentía todo ese amor hacia el Pilates. Y ahorita que he crecido más como profesional, teniendo otros conocimientos, me dan deseos de volver hacia el Pilates. A ver, ¿cómo? Es muy gracioso. Sí. Una profesión de amor y odio. No, sino que a veces estamos tan cerca de cosas que son muy importantes y vamos probando, vamos por otros caminos y después volvemos otra vez a las raíces, porque no encontramos un sentido a las emociones que nos producen determinadas actividades, situaciones o experiencias. Lu, al fin, ¿cómo se llama? Se llama el Camino de la Mina Potosí. Sí, El Camino de la Mina Potosí. Estás en lo correcto. Sí, es que muchos clientes me han hablado de eso y por ejemplo yo siento como me despierta como emoción ir a caminar con ellos o hacer ese recorrido, porque son como 7 o 10 días, o sea, te tienes que preparar un montón, o sea, vas a vivir en la montaña. Recién. 4.000 metros. Uy, eso ya se siente. Eso ya se siente porque cuando estuve yo subiendo al borde glaciar, que eso eran 3.900 y se sentía el dolor en las piernas, por ejemplo. Y obviamente menos para respirar. Y 100 metros hacen diferencia. Hacen diferencia, pero lo que te hace moverte es la emoción. Querías hacerlo, tenías el deseo de hacerlo. Sí. No te ibas a ir de ahí sin subir esos 100 metros. Porque hay gente que se muere en el Everest, Nati. Porque renuncian. No. Se frustran. Le dicen, yo tengo que subir, así mi vida se acaba en la montaña. O sea, le dicen, no sigas subiendo que hoy no es el día. Dicen, si no es el día, entonces que no sea nunca, pero yo voy a la montaña. O sea, son más personas las que se han muerto intentando subir al Everest que los que han logrado subir al Everest. Qué loco. O por ejemplo, en las carreras de maratón, estos días mis amigos me decían, es que esos bots que usted dice. Pero yo estoy aquí invitado al podcast y ustedes no. Así. Epidemiológicamente, la estadística es como entre 0.5 muertos. O sea, cada 2 maratones hay uno que se muere. Parto, o sea, porque ya su corazón al límite. ¿Sí es? Entre todos los competidores de alto nivel y pues los recreativos. Pero es que son recreativos que se hacen maratones. ¿Qué recreativo corre 42 kilómetros? Sí, ya. Si se ha corrido los primeros 10. No, y seguramente si
sí entrenan, pero cuando están en la competencia es otra cosa, porque la presión lo cambia todo. Entonces, las emociones también se distorsionan cuando estamos bajo la presión. La presión correcta genera buenos resultados, la presión incorrecta genera miedo. La Ansiedad. presión correcta, o sea, el acompañamiento correcto, como vamos, puedes, enfócate en tu función, hazlo bien, genera que alguien pueda desarrollar todas sus capacidades en pro de lo que tú quieres que suceda, ya sea tu equipo, tu empresa, tu emprendimiento, etcétera. Pero pones la presión incorrecta y dices como, oye, es que no sabes hacer las cosas bien, o sea, ¿cuántas veces vas a cometer este mismo error? Oye, mira, estoy que entregarlo mañana y veo que no has avanzado nada, genera más problemas y después dices, es toda la culpa, no, él no sirve para este cargo, ella no está preparada, pero no ves acá. Cuando estás muy enfocado en ver hacia afuera, tu liderazgo baja. De acuerdo. Cuando estás muy enfocado en ver hacia adentro, tu liderazgo crece y crece sin que tú lo quieras. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que te lo voy a decir así para ir terminando, yo creo que aunque yo me había quebrado y había pasado muchas situaciones difíciles en la pandemia, yo tuve que dejar a un lado mi ego porque decía, es que estaba muy bien, pero veo que otros compañeros lograron sobrellevar y mantener su empresa. Entonces yo no me supe cómo apoyar en la gente, no supe gestionar mis recursos, o sea, yo realmente me paralicé. O sea, el problema no estaba que habían hecho los otros. Mi pregunta fue, ¿qué hice yo? Quiero volver. Y siempre dentro de mí había eso, ese deseo como de volver a empezar. Y bueno, voy a empezar con poquita gente. Y ya en este momento tengo otra vez 10 personas. Y ya si crees el equipo van a ser 12 o 13. Ya cuando nos pienses, ustedes por todo el país. No lo sé, pero yo digo, ¿pero por qué otra vez? Y es que había algo que no me dejaba dormir, había algo que tenía acá en el corazón que yo decía, es que yo quiero dejar una huella en el deporte con lo que yo he aprendido y con mi filosofía. O sea, yo no quiero morirme sin que esto no trascienda. Y eso no me deja dormir y eso no me deja en paz. Entonces, cuando me di cuenta que eso no me dejaba en paz, volví a empezar. Como ese llamado. Sí, o sea, conectando con tu propósito. Yo te lo digo así, estuve en muchas reuniones del SENA, entonces en el SENA uno le enseña muchas cosas importantes. No importa qué tan bueno sea tu emprendimiento, siempre te van a robar entre el 5 y el 10%. Te llegó, ya sé que va a perder plata. Perder plata, check. Segundo, tienes que ser un buen líder porque si no tu empresa va a caer. Listo, check. Trabajar en cierto. Tercero, evitar o lograr que la gente que vea tu modelo de negocio no lo pueda copiar tan fácilmente. Entonces me decían, ¿usted cuánto cree que necesita una otra empresa para copiarla a usted? Entonces yo le digo, pues no, yo sé que necesito para invertir. Yo tengo un equipo de trabajo que llevo formándolo 3 o 4 años, o sea, pero formándolo bien ordenadamente, en 2 años podrían tener un equipo igual de que iba a mí y me podrían dar sopa y seco. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? Entonces yo le dije, es que me gusta tanto esto. O sea, a pesar de que sufre, a pesar de que la pase mal, o sea, sigo otra vez levantándome con ganas de hacerlo. O sea, mientras yo tenga eso, sé que mi emoción me va a impulsar a seguir adelante. Y eso es algo que no se puede copiar. Eso es algo que se tiene que sentir. Entonces, nadie lo hace como Frisbee lo hace, ¿cierto? Haz pollo frito. Sí, haz entrenamiento. Hay un montón de gente en la ciudad que lo hace muy bien, que lo hace a un gran nivel. Pero, ¿qué me diferencia a mí? Que es que a mí me gusta tanto. O sea, yo me invitan a jugar badminton, vamos. Pádel, vamos. Ajedrez, vamos. Running, vamos. Baloncesto, vamos. Voleibol, vamos. Playa, vamos. Todo lo que sea moverse. Exactamente. Y yo aprendo. O sea, yo nunca me siento como si fuera... Es que a veces me dicen que usted es como un maestro del movimiento. Y yo digo, no, ojalá. Yo pienso que llegaría a ser un maestro del movimiento. Tengo 35, para los 60. Pienso yo. Sí. Lo pienso. O sea, y lo siento así. O sea, no quiero sentirme un maestro ahora. Porque si me siento un maestro ahora es como si yo mismo me dijera que ya no tengo nada que aprender. Eso te iba a decir, como ya no hay nada nuevo que aprender cuando aún hay un montón de cosas que desconocemos. Exactamente. Y que también el cuerpo se va adaptando a lo que estamos haciendo y eso impacta directamente también en cómo nos movemos. Nada más cuando tú me explicabas esto de nuestros pies estaban diseñados para caminar descalzos, pero cuando empezamos a usar zapatos, la forma del pie cambia. Eso implica un montón de cosas en nuestro movimiento, en movimientos que quizás ya ahorita no somos tan ágiles o en movimientos nuevos que nos toca hacer, las sillas. El cansado, comemos. Sí, o sea, es un montón de cosas, entonces todavía te queda un montón para aprender. Y bueno, ya que estás hablando de cerrar y que hemos hablado de las emociones pero todavía no hemos hablado también de qué sucede, que hemos dicho que el movimiento ayuda a canalizar, ayuda a esa parte de gestión, pero no hemos hablado realmente, listo, y uno cómo gestiona una emoción. Obviamente eso también necesitamos un psicólogo. Tendría, pues para terminarlo de validar, y también tenemos un capítulo muy interesante que estuvimos hablando con Javier Arce, que él ha venido como estudiando mucho este tema de transitar las emociones, y dentro de todo eso pues hubo algo bien interesante y lo voy a leer acá del libro que tomé nota,
acerca de este libro que te comenté con el que abrimos el capítulo, que es de los 15 compromisos de un liderazgo consciente, así sería el título en español. Entonces, había algo que me llamó mucho la atención y era que él decía que una emoción no dura más de 90 segundos en el cuerpo, a menos de que tú le des la atención y te quieras quedar con esa emoción, pues el tiempo que quieras quedarte con esa emoción. Y entonces le dije, bueno, hay unas maneras para liberarse de las emociones. Entonces él da así como una lista de instrucciones. Entonces dice, bueno, primero enfócate en el cuerpo, o sea, ¿qué estás sintiendo? Que digamos que también cada emoción nos va a reflejar diferente. En ejemplo es que si estamos enojados, entonces es como la tensión en el cuello, demás, el miedo muchísimo en el estómago. Bueno, entonces como hacia qué parte de mi cuerpo está sucediendo el movimiento, respirar, aceptar y apreciar esa sensación que estoy sintiendo, ¿cierto? Bueno, si me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo, no sé, estoy sintiendo envidia, lo que sea, sí, esto es como envidia, listo. Y luego dice, como que intentar buscar cómo esa sensación podría expresarse. Entonces hay como dos preguntas que él dice. Si esta sensación pudiera expresarse, ¿cómo podría salir? Por ejemplo, bueno, si esta tristeza pudiera expresarse, ¿cómo podría salir? Dice que es una pregunta que uno se podría hacer. Y yo decía como que, ok, aquí es como un checklist, ¿cierto? A lo que sentimos y a cómo podemos gestionarlo para que salga y no quedarnos con ellos por muchos años, porque eso se puede evolucionar otros tipos de trastornos o lo que hemos hablado también ahorita, depresiones y demás. ¿Qué piensas tú de cómo has tú transitado tus emociones? Eso es muy importante porque me hace recordar a el libro de Daniel Rossetti que se llama Equilibrio y él dice una pregunta, abre el debate. ¿Somos personas racionales con emociones o personas emocionales que razonamos? ¿Qué dirías? Personas emocionales que razonamos. Personas emocionales que razonamos. O sea, nuestra parte emocional es la que ha tenido más evolución. Nuestra parte racional es la que menos evolución ha tenido. Pero ahorita estamos muy en la razón. Entonces queremos racionalizar nuestras emociones. Hasta el punto de ponerle un checklist para que las gestiones. Entonces queremos solucionar como, oye, estuvo súper mal que me robaras todo ese dinero. Sé que debo sentirme bravo, pero no me voy a enojar. No te voy a dar el poder de que tus actos influyan sobre mí. Pero mentiras que uno por dentro está diciendo, ¿por qué soy tan tonto? ¿Por qué confié? O sea, la otra vez le presté 50.000, se demoró 6 meses en pagármelo, y ahorita le presté 10 millones, ¿por qué? Sí, o sea, nosotros no somos personas racionales, nosotros somos personas emocionales. Hacemos cosas por las emociones. Nos movemos Por las emociones. Entonces, pensar que uno se va a sacar una emoción en 90 segundos me parece una teoría muy bonita, pero también es poco práctica, ¿cierto? El man debe ser un teso, pero yo te lo propongo así. Hay estudios donde se ha demostrado que cuando las personas compiten y nosotros estamos muy enfocados en ellos y nos compenetramos, empezamos a sentir la misma frustración que ellos. O sea, se activan en nuestro cerebro las áreas. Las neuronas espejo ahí. Exacto. Por ejemplo, Linda Caicedo ahorita que tenía que meter goles a Holanda y tuvo como 5 y le pegaba y no. Mueve el pie y no mueve la cabeza y tía aquí no. Y todo el mundo decía, pues muchos así comentaristas y personas que no entienden el deporte, que Linda, que le falta mucho, que todavía de no sé qué, otros que sí, que lo hizo muy bien. Pero o sea, yo lo que sentía era frustración. Si yo lo sentía, ella también. Y yo no fui capaz de quitarme esa emoción en 90 segundos. Todas las chicas de la selección Colombia, yo diría más del 90% no fue capaz de dormir esa noche. ¿Tú cómo les dices en 90 segundos? Tranquila, respira, identifica. Perdimos contra Holanda. ¿Qué parte de tu cuerpo en ese momento estaba más? Pero jugaron mejor y aún así no se les dio, ¿cierto? Pero dieron lo mejor, o sea que si dieron lo mejor deben sentirse contentas, pero aún así no es suficiente. Y prefiero que se vayan con esa emoción de que todavía falta para que después más adelante ganemos, que seguramente la selección femenina nos va a dar más alegrías que la selección masculina. Y por una razón, porque dentro de las mujeres también existe más esa conexión emocional. Sí, sin desvalorar a mi equipo de fútbol, que lo amo y es que menos obviamente reprimida de cierta manera. Pero por ejemplo, tú tienes un bebé que seguramente va a competir en algún deporte porque a Daniel le encanta el deporte, entonces ese niño tiene la fuerza, se llama León, ya ha hecho jiu-jitsu, o sea, yo conozco un profe de natación en ese momento. Hace poquito tuvimos un medalla de bronce en jiu-jitsu con Mateo Salinas, o sea, un trabajo en el que he estado con él durante casi 8 o 9 años. Wow. 9 años trabajando para eso. La emoción que sentía, o sea, no lo vi competir, pero sí. O sea, todo eso. Pero ¿qué va a pasar cuando tú veas que León pierde algo muy importante? No, pues claro. ¿Cómo te vas a sentir? No, yo creo que igual o más de lo que
él esté sintiendo en ese momento. Entonces, tú obviamente lo que puedes hacer es ayudarte gestionando lo que sientes, pero dándole una palabra de aliento. O sea, como decirle, oye, nada de lo que pasa en este momento te va a Te hacer sentir define. mejor, pero yo te felicito porque diste lo mejor. O sea, lo diste, o sea, luchaste, o sea, no te vi quieto, o sea, saltaste, pateaste, lo intentaste. Siéntete mal cuando no lo intentaste, que ese es el problema. Entonces, a la gente que está en trabajo remoto, quiere hacer ejercicio, no se sientan mal si no les sale bien a la primera, sigan intentándolo, porque a veces no tenemos buenas experiencias. Pero a ver, Lu, Nati, ¿cuántas veces han salido con manes que nada que ver? Que ni para segunda cita, ¿cierto? Volver a saludar, ¿cierto? ¿Cuántas veces habrán dicho eso personas de nosotros también? Sí, claro. Porque no damos lo mejor, ¿cierto? Entonces, uno tiene que saber que hay emociones que se van a quedar en el corazón. O por ejemplo, cuando alguien de la familia que uno lo quiere mucho o que uno ama, lo trata a uno mal. Eso duele. Sí, claro. No te puedes quitar eso en 90 segundos. De pronto sí te va a ayudar a respirar y no entrar en un ataque de pánico y quizás esas otras Cometer cosas. homicidio. Cometer homicidio, ¿cierto? Golpear una pared, dañar algo. Vas a aprender a gestionarlo, pero no va a dejar de doler. Es cierto, estoy de acuerdo. Algo que de pronto, digamos que dentro de esto, cuando lo vi y también pues obviamente aquí hablando es, obviamente también hay como emociones y hay intensidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me puedo enojar, no sé, estamos haciendo una entrega en el trabajo y alguien se está demorando mucho y yo como, no, por Dios, esto lo dije hace rato y bueno, no sé, cualquier cosa y les uno se enoja, pero pues es algo pequeño, o sea, no es, no sé, no es como un acto violento que pasó en mi familia, bueno, no sé, algo que pueda detonar algo con mayor intensidad. Yo diría que cuando son este tipo de cosas del día a día y yo estoy en un trabajo interno como líder también de autoconocimiento y demás y como esto me podría servir en el sentido de como, ven, me puedo entrar a analizar, ¿cierto? Cuando finalizando el día, o qué sé yo, bueno, hoy me sentí así con el equipo, ¿por qué? ¿Por qué me sentí así? ¿Cómo pudiera yo exteriorizar esto para que no se me quede como y no se me vuelva un resentimiento o no se me vuelva algo con que yo después me vaya a desahogar feo mañana con otra persona? Pienso que nos puede ayudar eso como una herramienta, pero difícilmente tú puedas hacer eso en el momento, que en el momento tú estás, sí, con el calor, ¿cierto? Como con toda esa energía en movimiento, que si bien uno puede respirar y ya viene desde el después, el aprendizaje de esa situación. Que eso es lo que digamos que también me ha funcionado a mí estos últimos meses, que he estado también en un trabajo mucho de como analizando todo ese tipo de cosas que me van sucediendo en el día a día. Y cuando leí esto, eso me pareció súper interesante, pero digamos que también lo vi mucho desde eso, en esas situaciones del día a día, que yo después me puedo sentar a analizar, pero pues como que en el momento va a ser muy difícil. Digamos que me gustaría hacerte como una pregunta respecto a eso. ¿Qué sería lo que a ti te interesa definir de esa parte exactamente? Es una herramienta de autoconocimiento, ¿sabes? Creo que eso ha sido algo que he venido descubriendo también gracias a la terapia. Y como que a medida de que uno va como hablando, me he ido como, o sea, siento que me he conocido más estos últimos 2 años de mi vida que toda mi vida entera, porque obviamente también he venido descubriendo patrones, he venido descubriendo razones de, ahora entiendo por qué soy así, puedo entender que siento la intensidad de mis emociones por lo general pueden ser muchísimo más intensas que una persona que es más normal, por decirlo de cierta manera. Entonces ha sido algo que me ha ayudado muchísimo a entenderme. Y para mí, cuando uno se conoce muy bien, puede ayudar a otros más. Bien, tú lo acabas de responder. 100.000 por la terapia. Susana, ya no te necesito. Termina siendo una herramienta para ayudar a los demás. ¿Cierto? Por ello te digo, a veces hay que bajarse del ego. Sí, total. ¿Cierto? Y seguramente seguiremos aprendiendo en el camino, entendiendo que hay otras emociones. Por ejemplo, ¿qué pasa en las emociones cuando tú trabajas con alguien que te atrae mucho? Es súper complejo. ¿Cómo mantienes el foco? ¿Cómo dejas a un lado todo lo personal que es? Y lo profesional? Exactamente. ¿Qué pasa ahí? O sea, tú puedes ser completamente racional. Dice, bueno, no voy a trabajar contigo, pero voy a trabajar así. No, tú tienes que utilizar esa herramienta, esa gestión, porque si no después vas a parecer coqueto o coqueta, o vas a parecer que no estás en el foco. Entonces, a mí siempre me dicen, es que a mí me parece que tú eres muy serio, que tú eres muy que esto y que lo otro, y yo, no, yo estoy reenfocada en el trabajo, pero no quiere decir que no sea humano. Entonces, yo entiendo que pueden haber cosas que me cambian, ¿cierto? Y las emociones tienen que ver con eso, con las atracciones. Por ejemplo, yo también a veces
veces disfruto con mis clientes más grandes, por no decirle lo mío vecchio, mi vecchi, las personas más viejitas, ¿cierto? Los longevos. Y yo salgo a hablar con ellos y creo que aprendo un montón, ¿cierto? Pero a veces me cuentan como historias que son como tan duras y yo ya no soy capaz de concentrarme tanto en el trabajo porque eso me toca. Entonces, ¿tú cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas cuando una persona, un cliente, te trata mal? Tú lo olvidas en 90 segundos. No. Como por el poder de la ataraxia. No. Si esta emoción pudiera salir, saldría con un golpe. Entonces, por ejemplo, Sí, yo he creado sí. alguna filosofía en mi trabajo y yo le digo, siempre dicen que el cliente siempre tiene la razón y yo le digo a los muchachos, si alguna vez un cliente se pasa con ustedes, es malintencionado, utiliza malas palabras, los acosa sexualmente, etcétera, porque yo tengo hoy en día más clientes mujeres, digo, más chicas entrenar a las mujeres y a veces los clientes hombres pues Se aprovecha. no creo que se aprovechen, malinterpretan, Ya. porque nosotros trabajamos mucho la atención. Yo les digo, yo prefiero perder Un cliente. un cliente A la entrenadora que... exactamente que Súper alguien bueno. que he formado, que le he dado mucho de mi trabajo. Yo no estoy dispuesto a decir, que el cliente es más importante, ¿no? Y eso es una filosofía que nos han enseñado. Yo no estoy de acuerdo con eso. De acuerdo. No, hay gente que ha sido muy grosera y yo les digo, Y no tienen la razón. tome su dinero, muchas gracias, pero no. Todo desde el respeto también, ¿no? Exactamente. Por vender. No, ya me he quebrado, ya he quedado sin nada. Y lo más importante cuando yo me he quebrado es sentirme tranquilo. Y ahí es más proteger el equipo también. Sí. Eso es lo que nos queda. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo hoy de A5X. Y te voy a hacer la última pregunta para cerrar este maravilloso capítulo. Y es, Dios. cuéntame, ¿cuál ha sido tu situación o qué ha sido lo que te ha llevado a 5X? Ay, yo creo que lo que me ha traído acá ha sido cometer muchos errores. Total. Creo Un poco lo estoy que aquí hablábamos. para compartir un poco de lo mejor que he podido aprender en mucho tiempo con una filosofía basada en el movimiento, pero en el liderazgo y pues que finalmente tú no puedes venir a compartir algo, ¿cierto? Que tú no has construido. Tú no puedes hablar de lo que no conoces. No puedes hablar de lo que no vives, de lo que no sientes. Entonces yo siento que hoy en día tengo mucho amor por mi profesión, tengo mucho amor por mi equipo, me siento muy agradecido. Creo que también estar muy agradecido me trae acá, porque aunque hay muchas cosas difíciles, siempre hay gente que me apoya y siempre hay personas que nos escuchan. Entonces creo que eso es fundamental para uno poder estar en un espacio de estos. O sea que también agradecer los errores. Muy bien, hablaba de pensar, sí, agradezco mucho los errores y los malos momentos que ahora puedo gestionar con más tranquilidad cuando estoy transitando por eso. Me hubieras visto cuando me dieron el local, todo el mundo así era como feliz porque había firmado todo eso y yo estaba re triste, estaba re aburrido porque no tenía plata, porque no tenía nada. Exactamente, Ángela estaba súper contenta y yo así, yo era como, no, yo por qué hice esto, porque firmé, pero esa es otra historia. Esa va a ser otra historia para otro podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en A5X. Recuerden que estamos en Instagram como el 5.io, lo mismo en TikTok, y los esperamos, que nos encanta hablar con ustedes y responder las preguntas que hacemos en cada capítulo. Nos vemos en un próximo episodio.